Bueno, mis hermanos, un gusto poder compartir con ustedes, un privilegio. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Leonardo Ramírez y como decía el pastor, sirvo en una iglesia en Medellín, pero también Dios me ha permitido participar de un ministerio que se llama Plantación de Iglesias Comunitaria PIC, Impacto Latinoamericano. Está alrededor de Latinoamérica, desde el norte de México hasta la Patagonia, y buscamos apoyar a las iglesias, a las denominaciones en revitalizarse, iglesias que están sufriendo con el crecimiento, crecer por medio de la evangelización, el discipulado, o fundar nuevas iglesias. Entonces yo hago parte de este equipo y hemos compartido con la denominación para mirar la posibilidad de una alianza de apoyo, de servirles. Y bueno, tenemos el privilegio de estar aquí. Entonces, muchísimas gracias. Oremos y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí un domingo, de escuchar tu palabra, Dios. Señor, yo te pido que acalles las voces de nuestra mente, las dificultades de casa, las cosas que tengo que hacer, los grandes oficios, las tareas. Acalles esto en nuestra alma y que sea tu Espíritu hablándonos, Señor. Ayúdanos a escucharte, Dios. Queremos salir, Señor, con tu palabra en nuestro corazón. Queremos salir con una palabra que rompe argumentos, que cambia nuestra forma de ver las cosas, que nos trae esperanza en ti, que nos deja ver tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Pasa por encima de mi imposibilidad de comunicar para que tu palabra sea expuesta, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Allí en el retiro compartí una historia que para mí ha sido muy interesante de cómo comenzar a ver el foco de nuestra misión como iglesia. Y quiero contarlas otra vez aquí. Dice, cuenta la historia que una peste infecciosa estaba matando a la humanidad entera, pero que se había encontrado una posible cura que sanaría a millones de personas y evitaría la muerte masiva de muchos. La cura consistía en una savia de una planta que solo se encontraba en una isla desierta y distante. Es así como un grupo de científicos decide insertarse en una isla a 6 personas, entre ellos campesinos que podrían abrir campo en la selva, científicos que podían identificar la planta y la savia y extraer la savia, geógrafos que podían levantar el mapa de los caminos y de la isla. Fue así como todo comenzó. El sonido de los helicópteros que despegaban anunciaban el inicio de esta gran travesía. Las esperanzas estaban puestas en estas personas. Después de dejarlas en la isla junto con todos los víveres y todas las herramientas, y les entregaron la gran misión, la gran comisión de encontrar esta planta para extraer la savia y salvar a la humanidad. Una vez llegaron allí, comenzaron a instalarse. Alguien se admiró de lo hermoso y claro azul del mar, mezclado con un agua marina, y pasaron mucho tiempo disfrutando el mar. Alguien dijo, seguramente vamos a quedar mucho tiempo allí, así que construyamos grandes casas y hagamos grandes casas cómodas que nos permitan hacer mejor esta misión. El geógrafo comenzó a explorar los caminos, la tierra y las quebradas, y evidentemente encontró que podía extraer oro. Y cuando volvieran de la misión, ir con buenos recursos para la familia, para que los hijos estudiaran en buenas universidades, para viajar a algunos lugares. Otros encontraron que habían animales exóticos en la isla y comenzaron con la caza y con la pesca. Así pasaron los días, entre la construcción, la exploración del oro, el deleite de las playas y la caza. Una madrugada se escuchó de lejos el mismo sonido de esperanza, los helicópteros con los que había iniciado la misión. Los helicópteros llegaban y con ellos el anhelo profundo de noticias de los primeros hallazgos. En la primera reunión de rendición de cuentas, a la expectativa de conocer los primeros hallazgos de la misión, ojalá descubrir la planta, ya tener la planta descubierta, uno dijo, teníamos que vivir bien para sentirnos a gusto en esta isla, seguramente íbamos a pasar mucho tiempo, entonces comenzamos a construir casas, y lo que hemos hecho es construir casas.
Otro dijo, teníamos que garantizar la comida, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar aquí. Entonces lo que nos pusimos a hacer fue a cazar, a pescar y a congelar. Otro dijo, íbamos a entregar fuerzas, nuestro conocimiento, quizás íbamos a morir en esta misión, y comenzamos a sacar oro para que cuando las noticias regresaran a nuestra familia, a nosotros regresamos a nuestras familias, llevarles una provisión. Otro dijo, estábamos disfrutando de este paraíso, qué playas tan hermosas, qué sol tan hermoso, porque cuando nos metamos en la misión de verdad, de pronto no nos podemos disfrutar de esto. Mis hermanos, esto es quizás, si quiere ponemos Mateo 28, esto es quizás la realidad de nuestra iglesia. Siempre en una organización, en una fundación, están casi que plasmados en las paredes la misión y la visión de la empresa. Y cualquier cosa que no vaya a la luz de la misión y la visión se debe dejar, porque no va. Si una empresa, su tarea es distribuir frutas, y un día se le ocurre a alguien, oiga, pero ¿por qué no distribuimos mesas? No, pero venga, nosotros estamos distribuyendo frutas. ¿Para qué estamos haciendo mesas? Nos vamos a desviar. Y Mateo 28 nos enfoca en la misión de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de esto se llama templo o edificio. Cuando hablamos de iglesia hablamos de cada uno de ustedes. Tú y yo somos iglesia. Y esta es la misión entregada a la iglesia. Tenemos que entender y comprender que en el sacrificio y la muerte de Jesús, después de su sacrificio y muerte, siguiendo su plan de transmitir el evangelio a toda la humanidad, el Señor deja en Mateo 28 la misión, la cual debemos encarnar, entender. Nuestra misión no es, y con todo el respeto, no es venir cada domingo a escuchar una predicación. Aquí venimos a adorar a nuestro Señor en comunidad. Nos encontramos los santos y alabamos al Señor. Pero la misión está afuera. Aquí nos formamos, nos entrenamos, aquí entendemos, aquí comprendemos. Pero la misión es esta. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Jesús quiere garantizar que ellos entiendan la misión y les dice, nos vemos allá. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Yo creo que nuestra misión es la dualidad que tenemos. Algunos creemos en el Señor y otros decimos, ¿será que sí? ¿El Señor me ha llamado a esto? ¿Será que sí? Acercándose a Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto es hermoso. Este versículo tienes que guardarlo en tu corazón. Toda autoridad. No hay poder, no hay autoridad, no hay gobierno en esta tierra que no esté bajo el gobierno del Señor. Es más, el mismo Satanás, el Señor le da y le tira la pitica. Él termina siendo su siervo en sus acciones. Y entonces Jesús les dijo, vayan pues. No vengan a la iglesia, no, vayan. El verso no dice, vengan a la iglesia y adoren al Señor, no. O vengan y traigan a la iglesia a la gente, no. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese vayan tiene la lógica de cuando vaya a tu trabajo, haga discípulos. Cuando esté en tu casa y vaya a la tienda, haga discípulos. Cuando vaya a la universidad o al colegio, haga discípulos y compártales del Señor. Siguiente verso, y enséñeles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, Jesús nos dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De esto vamos a hablar un poco hoy. Vamos a hablar de nuestra tarea, de nuestro intento, de no morir en el intento de hacer discípulos, de ir a las naciones, de ir al barrio, de ir al trabajo y de movernos en diferentes lugares. Es verdad, mis hermanos, que el secularismo ha crecido. El secularismo es esa tendencia filosófica la cual dice Dios no existe. Eso es verdad.
Cada vez nuestras generaciones más jóvenes nos encontramos con más gente que diciendo Dios no existe. Eso es verdad. Es verdad que a muchos les hablamos del Señor, les compartimos, le invertimos tiempo y al final no resulta nada. Es verdad que cada vez está siendo más difícil por toda la globalización, las comunicaciones, lo que se dice, los deseos de la carne, el deseo de tener dinero, el deseo de tener muchas cosas. Cada vez Cristo es menos predicado y menos recibido. Pero también es verdad que Dios está con nosotros. Toda autoridad se me da en los cielos y en la tierra, dice Jesús. También es verdad que Él quiere hacerlo, que Él ama al que está perdido, que Él ama al que le necesita. También es verdad que la palabra de Dios rompe con argumentos, rompe con ideologías, rompe con barreras, porque ha roto muchos de nuestros argumentos, ha roto mucho de nuestras ideas y puede romper las ideas de otros. Es verdad que la misión de Dios no ha caducado. No ha caducado. Dios sigue estando con nosotros y la misión más importante de todos los tiempos. Hay un economista que comenzó a investigar las empresas más fructíferas y más, sí, como fructíferas, efectivas del mundo, y estudió el cristianismo y dijo: el cristianismo como empresa es la empresa más fructífera que encuentra en el mundo. Y parte de sus razones es que el cristianismo tiene millones y millones de voluntarios que se entregan, que tienen pasión y que distribuyen la misión de su empresa, que paralela a la misión de la empresa, que distribuyen el mensaje por cada rincón del mundo. Esa fue su evaluación. Un hombre no cristiano. Tú y yo somos esos voluntarios. Tú y yo somos esos siervos que no necesitamos paga, que lo hacemos de corazón, que entregamos, es más, de nuestros recursos, que entregamos de nuestros tiempos, que entregamos, que visitamos, que acompañamos, que damos de nuestro conocimiento a jóvenes, a niños. Eso es el intento. Dios lo quiere hacer. Entonces vamos a Hechos capítulo 17. Esto apenas fue la introducción, mis hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 16. Y vamos a mirar cómo no morir en el intento de hacer esta tarea. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque le predicaban a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y le llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque lo oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en el Areópago, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscara a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidas por arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora en todos los hombres, en todas las partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: les escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros entre ellos. Amén. Miremos entonces 4 consejos necesarios para hacer la misión. 4 consejos necesarios para estar en esta tarea, comprender esta tarea y no desanimarnos, no morir en el intento de esta tarea. Y la primera que quiero animarles es: atentos a la guía del Espíritu. Y permítanme ir al capítulo anterior, al capítulo 16, versículo 6. Y es importante entender que el libro de los Hechos, más que el libro de los Hechos, es declarado por algunos teólogos el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No tanto el Hecho de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y cada vez vemos en el libro de los Hechos la continuidad del llamado de Mateo 28, de la comisión de Mateo 28. El libro de los Hechos desenrolla, muestra la historia de cómo Mateo 28 se encarnó en la vida de los discípulos. Pero no se encarnó ellos, sino cómo el Espíritu Santo, dado en Hechos, comienza a guiar, a mostrar la obra del Espíritu Santo. Yo quiero animarlos a que veamos al Espíritu Santo de una manera diferente. Hemos visto al Espíritu Santo como el que hace cosas sobrenaturales. Sí, las hace. El que tiene que llegar a mí y yo lo uso como para que me avive. Sí, Él lo hace. Pero en Hechos, el Espíritu Santo es el que hace obras maravillosas en cuanto al extendimiento del reino. Es el que sana para que otros crean. Es el que obra para que otros crean. Es el que castiga a Ananías. Es el que hace obras tremendas por la mentira de algunos que querían enredar la obra y el extendimiento del reino. El Espíritu Santo es finalmente un guía. Y mire lo que pasa en el capítulo 16, 6. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Escucha, van pasando y el Espíritu Santo dice: no, ahí no es. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Otra vez el Espíritu diciendo: por ahí no es. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. 2 lugares donde no pueden anunciar el Evangelio y un lugar donde, persuadidos por el Espíritu de Dios, dicen: aquí sí es el lugar que el Señor nos está llamando. Y mis hermanos, yo temo que pocas veces para hacer nuestra misión le pedimos la guía al Espíritu. Yo temo que podamos confundir el profesionalismo, la experiencia, la mecanización de las cosas con la dependencia del Espíritu. Si nos hemos hallado siervos de Dios, discípulos del Señor, personas que hemos entendido que Mateo 28 hace parte de nuestro diario vivir, lo primero que tenemos que hacer es: Señor, ¿cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde no voy? ¿Cuál es el campo de acción que tú me quieres? ¿Cuál es la amiga que le debo compartir el Evangelio?
¿Cuál es el familiar al que le voy a compartir el evangelio? ¿Esta persona está lista, Señor? Voy por aquí, voy por allá. Este vecino, ¿tú lo tienes llamado para salvación? Pero el Espíritu Santo se ha convertido en otras cosas en nuestra fe cristiana. El que me da, el que me llena, al que le pido. Y parecemos muy egoístas con la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en Hechos fue el que guió. Y el que en la guía hizo grandes milagros para que la gente creyera. Para que la gente creyera. Cuidado con confundirnos con la experiencia de la dependencia. No olvidemos finalmente que la misión es de Dios, no es nuestra. No olvidemos que Él nos da el mapa. Es más, Él nos da las palabras. Él nos dice qué decir. No confundamos la experiencia con la dependencia. Hay una línea muy delgada, porque yo ya lo sé hacer, porque es esto, porque es aquello, porque ya lo hemos hecho tantas veces. No. Dile al Señor, Señor, ¿cuál es la estrategia tuya en este tiempo? ¿Cuál es tu forma? Yo no sé qué decir. Es más, me dan nervios cuando comparto al Señor. Me comienzo a temblar y la voz comienza a tartamudear y no sé ni qué decir. No, digámosle al Señor, Señor, ¿cómo lo quieres hacer tú? Ahorita voy a contarles el testimonio de 2 personas que le preguntaron al Señor cómo hacerlo. Segundo consejo, ardientes de corazón. Ahora sí, Hechos 17 y 16 nos dice: Pablo, mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutía con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Allí está Pablo inquieto, hablando con judíos que aman a Dios, hablando con gentiles que aman a Dios, pero hablando en la plaza con el que sea, y hablando con los filósofos, y hablando con uno, y hablando con otro, y compartiendo el evangelio. Allí estaba Pablo con un corazón enardecido dentro de él. Otra versión dice: le dolía el alma le dolía. Mis hermanos, ¿nos duele el alma por los que no conocen al Señor? ¿O estamos tan anestesiados que yo vengo a la iglesia, hago mi discipulado, adoro al Señor y ya? ¿Y el resto? El vecino de al lado, el familiar, el compañero de trabajo, personas que no tienen esperanza, personas que sufren, que las dificultades los llevan a la perdición, que se descargan en la ira, en el trago, en el alcohol, que llegan a casa y se sienten tan solos. Y tú y yo tenemos este amor del Señor, eso tan espectacular que nos ha pasado, ese perdón de nuestros pecados con ese abrazo de amor y de esperanza, y no lo contamos. Y no lo contamos. ¿Te arde el corazón? Se dice que en Atenas habían cientos y cientos de dioses. Iban las personas por la calle, por la carretera, y encontraban dioses. Y el Areópago era un lugar donde llevaban y ponían a una persona que estaba hablando una nueva ideología, porque ellos temían que pudiera haber un Dios que ellos no conocían y no lo estamos adorando. Eran tan idólatras que tenían un altar y decían: este es el Dios no conocido. Entonces yo adoro a este y voy a adorar a este, por si hay un Dios que no conocemos, no se ponga bravo. Entonces yo adoro al Dios no conocido. Esa era la realidad de Atenas. Una realidad no muy distinta a la nuestra. Ok, no hay imágenes, pero muchas personas solamente confían en el dinero. Ese es su Dios. Otros, su trabajo es su Dios. Trabajo.
Otros, su Dios es el poder. Cuán alto llegue en mi trabajo, cuán poderoso sea, cuán grande yo sea. Otros están buscando solamente reconocimiento. Cuando lo aplauden en el trabajo, este soy yo. Cuando lo aplauden en la universidad, este soy yo. Son millones de dioses que estamos poniendo delante de Dios. Y las personas necesitan escuchar y decir, no, no es eso. Es el Dios poderoso. Mis hermanos, nos arde el corazón. ¿Te arde el corazón? ¿Hay fuego en tu corazón por aquellas personas que no conocen? ¿Hay fuego en el corazón por aquellos que no conocen a Cristo? La esposa de mi pastor perdió hace poco su papá y a mi esposa y a mí nos dio una lección muy grande. Ella se acercó a nosotros y en medio de la enfermedad de su papá nos decía: estoy supremamente triste porque mi papá puede irse sin Cristo. El dolor más profundo es que él viva una eternidad sin el Señor. Y decía, mi dolor no es que él se vaya, me va a doler que ya no esté con nosotros, pero mi dolor es que él viva una eternidad sin el Señor, sin la gloria que yo conozco que vamos a tener en la eternidad, sin la delicia de adorar al Señor por la eternidad. Ese es mi dolor. Cuando mi esposa me comentó eso, ella decía, amor, cuando yo pienso en mi mamá, la mamá de mi esposa tampoco es cristiana, yo no pienso que ella no pienso que ella no viva una eternidad sin Cristo. Yo pienso que me va a dejar sola y que va a ser muy triste y que ya no va a estar conmigo. Pero no estoy pensando en una eternidad sin Cristo. Y ella me dijo, qué lección, qué cachetada en la cara me dio Eldi. Y eso es a veces nuestra realidad. No nos duele que la gente viva una eternidad sin Cristo. No nos duele. No nos duele que vivan sin la esperanza que tú y yo disfrutamos hoy. Si eso nos doliera, estaríamos como Pablo en las plazas hablando con cristianos, sin cristianos, mirando, yendo y mostrando el evangelio de una o de otra manera. Amén. ¿Están regañados? ¿Están como calladitos, no? Bueno, sonríanse porque... Bueno. Tercer consejo. Adéntrese adentro de la cultura. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago. Recuerden que el areópago era el lugar donde llevaban a todos los que tenían una nueva filosofía. Vamos a escucharlo. Él se paró en el areópago y dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Eso les levantó el ego a los atenienses. En todo observo que son muy religiosos. Los atenienses sí. Nosotros tenemos millones de dioses. Eso les aplaudió. Pablo empezó bien, dándoles una palmadita. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Pablo se coge algo de la cultura para meter algo de su fe. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es quien yo les anuncio. Mira la astucia de este Pablo. Pablo les da un contentillo diciendo, ustedes son muy religiosos, los aplaudo, pero dijo, tienen un altar al Dios no conocido. Ustedes están preocupados porque puede existir un Dios que ustedes no conozcan. Pues aquí estoy yo para hablarles de ese Dios. Entonces, ese Dios que yo les voy a hablar, ustedes ya lo adoran, ustedes ya le rinde culto, ustedes ya lo aman, pues déjame hablarles cuál es el Dios. Entonces él comenzó a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ellos tenían millones de dioses porque cada dios hacía una cosita. Este hizo el cielo, este hizo la tierra, este es de la agricultura. Y Pablo comienza diciendo, pues el Dios que yo les hablo es el Dios de todos esos dioses. Ustedes tienen pequeños diosecillos, pero yo les hablo de todos esos dioses.
no habita en templos por manos humanas, como todos los altares que ustedes tienen, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Pablo comenzó consintiéndolos y después lanzando la realidad de su Dios. El gran misionero Pablo se mete en medio de la cultura de Atenas de muchos dioses, de idolatría, para presentar al Señor. No le dio miedo. ¿Nos da miedo a nosotros? No, es que a ese solo le interesa la plata. No, es que solo le interesa el trago. No, Pablo no le temió a eso. Pablo buscó algo de la cultura para conectar con su Dios. Había un miedo profundo de la existencia de un Dios que ellos no conocían. Y entonces Pablo se agarró de allí y se comenzó a estimular el Dios y comenzó a hablar de su verdadero Dios. Mira, no cambiemos el mensaje. Más bien entendamos la cultura y la religión y usemos esa cultura como plataforma para compartir el mensaje. Es verdad, mis hermanos, que ya no funcionan mucho de las estrategias que usábamos. Es verdad que antes los hermanos predicaban en las calles y la gente escuchaba. Ahora uno escucha a alguien en la calle con megáfono y dice: "Este está loco", ¿cierto? Antes en los semáforos alguien compartía el evangelio y Dios usó muchas de esas estrategias. Pero hoy tenemos que mirar cuáles son las estrategias, cuál es la cultura, pero no cambiemos el mensaje. Pablo dejó claro: este es el Dios del mundo que hizo todas las cosas. Deja claro que es el dueño del cielo y la tierra, que no habita en templos, que no necesita nada de nosotros, que da vida a todos, que no es semejante a oro y plata, porque sus dioses, sus altares estaban llenos de oro y plata, y que llama al arrepentimiento, que llama a corazones que necesitan verse y decir: yo necesito algo, yo necesito de Dios. Es importante en nuestro mensaje de Cristo el arrepentimiento, porque allí es donde hay perdón de pecados. Les voy a contar dos experiencias de dos personas aquí de Bogotá. Una ancianita hermosa, 72 años quizás, recibió uno de los cursos que nosotros damos como ministerio para animar a la evangelización al discipulado. Y el curso decía: mire a su alrededor a ver a quién le puede compartir el evangelio. Mire estrategias, mire la cultura. Y esa ancianita, ella dice: yo estaba en la 4ª clase y yo ya no aguantaba esta clase, porque yo decía: ¿a quién le voy a hablar? Si nadie quiere escuchar esta generación perversa, bueno, ¿a quién le va a hablar? Ella dice. Y que el Señor en oración un día, ya tejiendo, el Señor le dijo: ¿qué tienes en tus manos? Y ella miró y dijo: pues las agujas y el hilo. Dijo: bueno, usa eso. Y yo: ¿cómo lo uso? Y el Señor en oración, hasta que puso un letrero en un edificio de aquí de Bogotá, puso un letrero en su puerta y en la portería: se enseña a tejer gratis, jueves 3 de la tarde. Y ella comienza un poco escéptica: vamos a ver quién va a llegar. 7 mujeres, más o menos de su edad, llegaron. Y ella dijo: lo primero que tengo que hacer, parte de lo que enseñamos en el curso, es construir relaciones. Yo voy a ser amiga de ellas. Comenzaron a tejer, les enseñó punto de cruz, punto de yo no sé qué, bueno, ya no me acuerdo todos los puntos que ella enseñaba. Puntos suspensivos, punto aparte, 2 puntos. Y como 2, 3, fue a tomar café, hicieron ajiaco santafereño y visitaron a los hijos y todo eso. Y 2 meses, 3 meses después, ella les dijo: mira, amigas, tengo algo que decirles, y yo no sé si me voy a morir, yo ya tengo 72 años, y no me voy a ir de este mundo sin decirles. Y ¡pum!, les compartió el Señor. Ellas, como ya eran sus amigas, escucharon el evangelio, la gran noticia que tenía su amiga. Y ella decía: ahora hacíamos el grupo de discipulado y tejíamos.
Entonces le dije, reunámonos entonces a estudiar la Biblia. Y ella comenzó con amor, con paciencia a enseñar la Biblia, Y ese es su grupo de 8 mujeres que empezó a hacer contactos por medio de tejer. Y algo de lo que nosotros decimos es, preocúpate por llevar las personas a Cristo y Cristo llevará a las personas a la iglesia. Porque cuando llevamos a las personas a Cristo, ellas se hacen hijas de Dios y el hijo busca su casa. Esta es la casa donde todos nosotros como hermanos nos reunimos a adorar al Señor. Y poco a poco ella está llevando las personas a la iglesia. Una de ellas dijo, mira, esto es hermoso que hacemos aquí, este grupito, esto de la oración, esto de leer la Biblia, pero mis hijas no van a venir aquí. ¿Usted puede ir a mi casa? Y digo, claro. Y ¡pum! Se fue a la casa. Ella le reunió la hija, el otro hijo, el esposo, la hermana, y ahora tiene 2 grupos. El de costura y uno netamente donde comparte el evangelio. Dios hace ese tipo de cosas. Un amigo muy querido de la iglesia Confraternidad de la 127, ¿conocen? Con autopista. La Confra. Él estaba en las mismas. Y él vio un edificio y dijo, ¿yo cómo hago para conectar con esta gente? Aquí nadie se conoce, todos llegan. Y él era estudiante de ingeniería financiera. Y fue a la administración, le digo, mira, señora administradora, muchos de los problemas de hoy en día es por la administración de las finanzas. Yo quiero aportarle algo a este mundo y quiero dar un curso de finanzas personales para las personas del edificio que quieran. Entonces, ¿qué tal si usted lo publica por el grupo de administración y digan que en el salón social vamos a dar un curso de finanzas personales por 10 semanas gratis? Y la señora administradora, oiga, ¿gratis? Sí, gratis. Pónganos el cafecito y yo le doy esto gratis. Listo, la señora comenzó a publicar esto y él dio el curso de administración por 10 días, 30 personas de este edificio. Y en esas 10 semanas él tenía la tarea de conectar, de hacer amigos. Le dio herramientas técnicas, le dio cuadros de Excel, le dio todo. Y oraba al principio, comenzó a orar, comenzó a tener elementos. Y se hizo amigo de unas 3, 4 familias. Y con esas comenzó un grupo en la casa. Mira, yo también somos cristianos, le comparto. Entre esos una familia, la chica creyente, el chico ateo, con un problema familiar tremendo, iban a divorciarse. Y él allí acompañándolos, aconsejándolos. Y el tipo decía, yo soy ateo, sí, yo soy cristiano, pero te sigo acompañando. Y un día el tipo le dijo, ¿cuál es tu interés con nosotros? ¿Por qué tanto amor? Y él le dijo, amor que me ha dado el Dios en el que yo creo. No, tú no me importarías si no fuera Dios que me pone el amor. Tu familia no me importaría, tu hogar no me importaría si no es Dios quien me da ese amor. Hermanos, podemos hacer muchas cosas. Tienes que decir al Señor, Señor, ¿cómo comparto el evangelio? ¿Cómo me meto en la cultura? ¿Cómo encuentro espacios en la vida de la gente y comienzo a compartir el evangelio? ¿Cómo lo hago? Allí está el ejemplo de estos 2 hermanos que nos inspiran y otros más que podemos ir conociendo después. Bueno, cuarto consejo. Allí está el cuarto consejo y está en el versículo 32. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos ¿qué? Se burlaron. ¿Están listos para que se burlen de ustedes? Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Esos son los que dicen, está muy interesante, después hablamos. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. De estas personas no tenemos mucha información en la historia de Hechos, pero por lo menos de Dionisio sí. Dionisio el Areopagita
era el administrador del areópago. Digamos que este era el areópago y él era el que tenía las llaves del areópago, el que contactaba a las personas que iba a hablar de su nuevo Dios, de todo. Dionisio quizás había escuchado de millones de dioses. Y en este encuentro, Dionisio se convierte. Fue tanto el poder de la palabra de Pablo que Dionisio dice: de todos los dioses que yo escuchaba, este es el verdadero. Este es el verdadero. Allí está Dionisio. Entonces, mis hermanos, algunos se van a burlar, algunos van a decir: está interesante, sigamos la conversación, y algunos van a creer. Tú y yo debemos estar listos para eso. Es que no es fácil. Es que si fuera fácil ya hubiéramos alcanzado a todo el mundo. Es que de eso se trata. Y entonces quiero dejarles con esta frase: el cumplimiento de la misión no está determinado por cuánta efectividad tengo. El éxito de la misión está determinado por cuán obediente soy. Sí, y en ese sentido voy a aceptar a los que se burlen de mí. Voy a aceptar y voy a estar hablando con los que dicen: está interesante la cosa, lo que me dices de eso, de la fe y de Dios. Y voy a estar muy feliz con los que hayan creído. Pero nuestra tarea no está en decir: hablé a 10 y 12 se convirtieron. Nuestra tarea está en decir: hablé del Señor y el Señor trajo a salvación los que han de ser salvos. El éxito de lo que hay de la misión en Mateo 28 está en cuán obediente soy. Y por eso quiero animarles a que tú y yo nos veamos como misioneros urbanos. Tienes que entender y cambiar nuestra mente. ¿Cómo es un misionero urbano? Es que las misiones comenzó con un Dios poderoso que envió a su Hijo. Lo envió, es un enviado del cielo, se hizo hombre. Y ese hijo comenzó y desarrolló misión en el lugar donde había nacido y crecido. Cuando hablamos de misioneros estamos pensando en India, en no sé, Afganistán y algunos en Europa. Y bueno, eso es hermoso, las misiones transculturales. Pero ¿qué tal si nos hallamos a nosotros mismos misioneros urbanos? Misioneros en el barrio donde estás. Es que al final Dios en su providencia y soberanía te puso allí. Es que si tú tienes una casa no es por lo duro que tú eres y aguerrido, no, es porque el Señor te la dio. Es su voluntad que tú estés allí como un misionero de la comunidad. Es que el trabajo que tienes, sí, Dios te dio las habilidades para adquirirlo, pero es la excusa de Dios para que tu trabajo sea tu campo de misión. Es que los empleados que tienes no es la empresa que tú formaste porque es que yo sí soy emprendedor y soy un duro. No. Es todas esas habilidades que el Señor te ha dado para darte 10, 5, 4, 2 empleados y decir: esos son mi campo de misión. ¿Qué tal si nos hallamos así? Cuando vemos un misionero, él tiene que predicar. No, todos tenemos que predicar. ¿Y qué tal si nos hallamos en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio? Yo soy el misionero de Dios, que Él me ha puesto aquí como excusa de Él para esto. Eres el enviado del Señor. Y Juan dice: como el Señor me envió a mí, así yo los envío a ustedes a hacer la misión. Hermanos, si estamos buscando la guía del Espíritu, va a haber ardor en nuestro corazón. Solo en esa relación con Dios y en esa comprensión de a qué Dios me ha llamado. Cuando yo busco la guía del Espíritu, Dios pone ardor en mi corazón, duele el corazón, y entonces yo ya comienzo a buscar cómo adentrarme en la cultura. Y voy con la salvedad de que algunos me van a escuchar, otros se van a burlar de mí. Pero está bien, yo estoy obedeciendo al Señor. ¿Te duele el corazón? ¿Te duele el corazón por el familiar que no conoce al Señor? ¿Te duele el corazón por el vecino, que uno lo ve como cada vez más mal? Su esposa va más mal, sus hijos. ¿Te duele? ¿O ya se hizo parte del paisaje?
Ellos son así. ¿Te duelen los niños por ahí? Los jóvenes en las esquinas. ¿Nos duele? Hay milagros poderosos del Espíritu que ha hecho en razón de compartir el Evangelio en esquinas, en madres, en barrios, en canchas, por una persona que se dispuso a compartir la fe, que busca una estrategia. En Uruguay tenemos un chico del proyecto que con un balón en una cancha comenzó a llamar chicos, a entrenarlos con conitos. Después dijo, listo, ya tengo 15. Detrás de esos 15 hay papás. Y hoy tiene una pequeña iglesia en Uruguay, donde se ha llamado Uruguay el cementerio de los misioneros, porque es muy secularista. El país latinoamericano más secularista es Uruguay, donde menos fe hay. Pero un chico que dijo, tengo un balón y con esto yo hago algo. Mi pregunta en esta mañana es, ¿te duele el corazón? ¿Hay ardor en el corazón? ¿O estamos cómodos en una iglesia muy hermosa? Los felicito. Con un sonido muy bueno, con unos pastores preciosos. Nos acomodamos fácil. ¿Nos arde el corazón?